Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí para hacerles llegar un mensaje, creo que muy interesante, sobre la vida de Jesús. Vamos a tratar de hacer 30 minutos de recorrida por aquellos lugares de hace 2000 años que siguen estando, pero que ya no reflejan esa relación que tenía con algo misterioso, profundo, raro, extraño al hombre, que era la vida de Dios caminando por los campos y caminos de Judea. Vamos a ver acá, por ejemplo, observando a Jesús, dado que hoy estamos tratando el tema la realidad humana del Señor. Vamos a ver qué costumbres él aceptaba, adquiría la costumbre, o sea, se acostumbraba a algo, pero lo hacía selectivamente. Esto quiere decir que a él no le imponían una modalidad, un costumbrismo, una tradición de época, sino que directamente él adquiría la costumbre de su propio, podríamos decir, de su propio tratamiento con la meta que él tenía y con lo que daba la posibilidad en ese tiempo. Veamos a dónde me quiero referir con esto. No tiene, por ejemplo, ningún lugar fijo para enseñar. Estamos viendo la realidad humana. Su relación con el mundo, con la sociedad, con las personas, con las cosas. Algo como, algo que podríamos tener, como que él usaba, es el templo o una escuela de rabinos, sino que va de lugar en lugar. Anda. Y la gente lo sigue. O sea, la imagen misma que él dio de sí mismo. Yo soy el pastor de las ovejas. El pastor nunca va detrás de las ovejas. El pastor siempre va adelante y las ovejas son las que le siguen. Eso en la realidad. Porque el pastor, el buen pastor, sabe que la oveja necesita buenos pastos para comer y alimentarse bien. Y curiosamente, la oveja se acostumbra a ese pastor y se siente cubierta, amparada y lo sigue. Te hago una pequeña ilustración sobre esto, que esto es cierto. Y he leído en un libro alguien que pasó muchos años en Israel, un estudioso, y examinó las costumbres, todo lo que se podía sacar de aquellos tiempos en que Jesús vivía y caminaba por estos lugares. Y él preguntaba a la gente actualmente si habían cambiado esas costumbres y le dijeron que no, que todo seguía igual. El tratamiento con los animales, con los lugares, con la siembra, con la cosecha, todo estaba más industrializado, más modernizado, pero sobre todo algunas cosas eran las mismas. Así que un día vio que iba un señor arreando 3 ovejas y las llevaba con el rebenque y las ovejas corrían adelante de este hombre. Entonces él pensó que habían cambiado las costumbres, así que se puso a investigar un poco más sobre esto, que podía ser que ya hubiera cambiado esa manera tan, digamos, campestre y tradicional de que la oveja sigue al pastor. Entonces averiguó bien y le dijeron, no, señor, ese es el carnicero.
el que las lleva delante a las ovejas es el carnicero porque las compró para matarlas y vender la carne y esquilar la lana. Y a mí me causaba gracia porque esto es cierto también, de alguna manera. Tenemos muchos pastores en distintos lugares de la tierra que no es porque les siguen las ovejas, sino porque las trata para esquilarlas. Y las tiene para sacarles provecho y las compra con su manera de ser, su simpatía, pero en el fondo no es un pastor que las alimente a las ovejas. El alimento de las ovejas, en la figura siempre que nos pone Jesús, es el alimento espiritual. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que no come de este pan no tiene vida. Así que miren qué interesante que es esto. Costumbres que Jesús no iba allí a buscar ni en la escuela de rabinos, ni tampoco en el templo para juntarse una multitud que le siga. No era un político. Algunos dicen que Judas lo siguió hasta último momento, hasta la última cena, porque había confiado en él de que él era el Mesías. Pero cuando vio que todo iba al revés del sueño acariciado por los judíos, que era el Mesías liberador de semejantes años de esclavitud y ahora con los romanos, que eran terribles, entonces Judas se fue desengañando. Este no puede ser el Mesías, porque él decía, con el poder que él manifiesta, una vez que lo levantamos como Mesías, él va a ser realmente el generalísimo de nuestros ejércitos judíos. Pero esa noche fue hablando y diciendo que se entregaba, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que lo iban a escupir. Dijo, no, esto no. Y muy pocos fueron fieles a esto que había conquistado los corazones. Porque muchos se sintieron conquistados, pero cuando llegó la hora de poner la cara para defenderlo, se hicieron a un lado. Fíjense ustedes qué interesante. Jesús no era un político. No buscaba adherentes. Él solo predicaba el mensaje del reino y dejaba correr los días. Y caminaba de pueblo en pueblo para que cada uno de aquellos que escucharan su mensaje tuvieran la posibilidad de seguirle. ¿Por qué? Porque si le seguían, quiere decir que el mensaje en ellos estaba picando, como el pescador en la orilla del río, cuando ve picar el corcho del anzuelo, es muy posible que él pueda sacar un pescado. Así es como Jesús era un pescador de hombres o seres humanos. ¿Y cómo los envió a los apóstoles? ¿Qué les dijo? Yo los haré pescadores de hombres. Maravilloso esto. Es un cuadro muy interesante para observar la realidad humana de Jesús. No tenía los parámetros de nuestros políticos. No tenía la necesidad de conquistar a nadie, porque él estaba en función de la autoridad de su Padre, que lo había enviado para esto, para mostrar quién era el rey de ese reino. De manera que lo que él hacía no era para conquistar gloria. Él había desistido de usar la gloria divina. Él
tiró de sí mismo la divinidad. Tomó su divinidad y dijo, ahí va, y la tiró, y se perdió esa divinidad en él. Por eso su clamor en Juan 17, Padre, devuélveme ahora que ya estoy al fin de cumplir este mandato tuyo, llevando adelante la enseñanza sobre el reino, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de los siglos. Y él la pidió y el Padre se la dio, porque fue fiel hasta lo último, obedeció hasta el fin y murió crucificado y fue muerte de cruz, con la cual pagó nuestro pecado. ¡Qué maravilla! Así que nos encontramos con este Jesús con una característica especial. No tenía ningún recurso humano. No tenía un equipo de asesoramiento. No tenía asesores especiales. Ni tampoco formó el partido de los nazarenos. No hizo ningún partido. El que fue partido fue él, porque vino a eso, a ser roto y destruido y partido. Por eso la imagen que le dejó en la última cena, partió el pan y le dio a cada uno. Muy interesante. También se ha dicho ya que esta forma de vida no es expresión de un afán errabundo natural. O sea, esos errantes, ¿no? Itinerantes, predicadores itinerantes que van de un pueblo a otro y dan su mensaje, ya sea político. Ustedes saben cómo los políticos más en este tiempo están recorriendo las ciudades. Están logrando eventos que les haga brillar la personalidad, a través de los cuales pueden ir exponiendo sus promesas de futuro, para que la gente crea en ellos. Jesús nunca puso una condición para que crean en Él. ¿Por qué? Porque Él vino para buscar en las multitudes los que estaban escogidos por su Padre. Y dice, Padre, los que me diste. A estos que me diste los he guardado, y a los que todavía están en el tiempo o fuera del tiempo y van a venir en el futuro, te pido, Padre, por todos aquellos que van a creer en estos que me diste. A estos los he cuidado, y a los que vengan y crean en estos, también los voy a cuidar. Está la respuesta incluida. El concepto incluido en sus palabras. Maravilloso, ¿no es cierto? No me voy a cansar de decirte que esto es maravilloso. Cuando vamos entrando en el conocimiento de un Jesús que no obra como los hombres, que siendo hombre no se cuida de nada. ¿Por qué? Porque le dijo a Pilato, tú eres rey. Y como lo habían llevado porque se pronunciaba como el rey de los judíos lo condenaron y lo pusieron, le hicieron la denuncia, llevaron testigos falsos y todo eso, para que saltara la sentencia romana sobre él. Ah, sí, este se hace rey, mira vos. Sí, porque él está contra el emperador, nuestro único señor y rey es el emperador romano, decían las multitudes. Ya los fariseos se habían encargado de adiestrar a la gente y decirle lo que tenían que gritar delante del palacio de Herodes, de Pilatos. Así que entonces, ¿cómo le contestó? Tú eres rey, tú lo dices. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué adherentes podía conseguir?
se hablaba en forma misteriosa. Todos estaban esperando que él dijera, yo he venido y un día ustedes todos van a ver la obra tremenda del Mesías judío, rescatando a su pueblo y poniéndolo por encima de todas las demás naciones para que sean la guía hacia el encuentro con Dios. No dijo nada de eso. No eran palabras que él pudiera decir. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con todo lo que se juega en la dialéctica, en la política, en en los asesoramientos, en las triquiñuelas de la política de este mundo. Nada que ver. Él trae algo extraño. Por eso es que es muy interesante analizar su realidad vivencial. Veamos. Las indicaciones, bueno, esto hace como dice que no es expresión de un afán errabundo natural. El término acá errabundo quiere decir un giróvago, alguien que anda buscando clientes, buscando adherentes, ¿no? Pero no tiene dirección, va de un lado a otro, sin rumbo. Jesús tenía puesto cada día ahí, delante de él, lo que el Padre le estaba indicando. Por eso, todo lo hizo bien y perfecto. Las indicaciones que da a los discípulos enviados podrían muy bien, con ciertas limitaciones, reflejar la vida que lleva él mismo y las experiencias que ha tenido en ella. Bueno, veamos. Mateo 10, la referencia nos dice que Jesús envía a los suyos, vamos a ver qué concretamente nos dice, Mateo 10, versículo, misión de los 12, título, Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¡Qué precioso! ¡Qué mandato! ¿A dónde andan esos apóstoles por este tiempo? ¿Usted vio alguno, hermano, de esos que llevan adelante este completo mandato del Señor? Bueno, no hablemos más de esto. No os proveáis de oro, ni ¿qué? Con la necesidad que tienen nuestros mensajeros. Oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Riqueza fuera. Apetencia al dinero fuera. ¿Sabes por qué me río así? Porque no veo otra cosa muchísimas veces que escondida en muchas obras misioneras o de cualquier tipo de expansión del Evangelio. Atrás de todo eso hay una especie de afán escondido de conseguir dinero primero que todo. Ni alforja para el camino, no lleves 2 túnicas, valijas, todo completito para dar la buena impresión. Yo no sé, me parece que esto ya es imposible. Hoy en día todo se lleva como dicen que tiene que ser. Equipamiento adecuado a las circunstancias. No te preocupes por tu calzado ni por tu bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Tampoco te preocupes por comida. Vayan, salgan y prediquen y hagan estos milagros.
rompan las leyes de la naturaleza, porque ustedes han recibido de gracia. Esto es para que lo den, de gracia, háganlo. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y quédense allí hasta que salga. Y al entrar en la casa, saluden. Al entrar en la familia, saluden a la familia. Y si la casa o la familia fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Es muy, pero muy lindo este pasaje. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Y ahí viene algo muy fuerte de parte de Jesús. De cierto os digo que en el día del juicio, hay un día del juicio. No pensamos mucho en eso, ¿no es cierto? Ni se nos ocurre que vamos a estar todos en ese juicio. ¿Habrá juicio? ¿De qué? ¿De qué me van a juzgar a mí si soy una persona honesta? No mato, no robo. Pero bueno, me defenderé. De cierto os digo que en el día del juicio, Jesús la tiene clara, todo va a ser juzgado, cada persona va a ser juzgada. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esa ciudad. ¡Wow! Y cuando se trata de una persona, igual. Hay un juicio sobre el rechazo del mensaje del reino. Juicio tremendo. No, Señor, yo quiero que mi juicio sea algo que me eleve, que me lleve a ti, que me integre en tu presencia, en tu gloria. Así entonces vemos a Jesús con palabras como estas, hablándole a la gente. Más de uno pensaría, este es un loco romántico, es un soñador, y lo dijeron, es un soñador. Él enseña en cualquier sitio que sea, en las sinagogas, donde en efecto podía hablar todo mayor de edad que fuera judío. Así que aprovechaba en los corredores y pasillos del templo. Ahí se paraba y comenzaba a hablar a la gente. Y la gente entonces empieza a dar vuelta y lo miran. Y él aprovecha y vuelca el mensaje del reino. Pero lo hacía con tal fascinación, con tal sentir de verdad, y una verdad con mayúscula, que la gente quedaba cautivada. Yo he visto en estos tiempos gente que pone la cara, y yo mismo me he ruborizado diciendo, yo pondría la cara como la ponen estos. Se paran en una terminal de ómnibus o buscan un grupo grande de personas y allí comienzan a predicar el Evangelio con un poder que sienten que viene de Dios, pero ellos lo sienten. Lo que yo veo es que uno se va, el otro se va, el otro se va, y al rato le queda un grupo de 10, después de 5. Siempre pasó así. Y yo creo que con Jesús también pasó así. Yo me recuerdo hace muchos, pero muchos años, acá en el pleno centro de Posadas, a 10 metros de la esquina de la plaza principal, abrió una gran heladería famosa. Así que teníamos de visita unos misioneros de Dinamarca. Y entonces
ellos habían venido con un grupo de jóvenes, un coro hermoso. Eran cristianos, evangélicos, no me acuerdo, pero creo que eran de Asamblea de Dios de Dinamarca. Y yo no me esperaba esto. Tocaban y cantaban a 3 voces, polifónico, hermoso. Fue y le contó este hombre al dueño de la heladería, les contó, estos jóvenes son extranjeros y ellos tienen un coro de música fabuloso y guitarra de por medio, ¿no? Acompañamiento, punteo. Entonces el dueño, él le ofreció, ellos, bueno, pero después van a querer tomar un helado. Sí, dijo. Y le concedió. Resulta ser que se armaron en un lugar y viene este misionero, ya nos habíamos hecho amigos, viene y me dice, con una Biblia en la mano, usted es pastor, acá tiene. Después de la canción va a predicar, evangelizando a toda la gente que se haya amontonado en este lugar. ¡Wow! Yo quedé un poco incómodo, pero dije, sí, yo mi centralidad es el Señor, voy a hablar, busqué algo y bueno, listo. Comenzó el coro, unas canciones preciosas en el hall de la heladería y ya empezó a amontonar la gente. En la vereda, ya ocupaban la calle, etcétera, etcétera, mucha gente y yo me encuentro de pronto que terminan de cantar 3 canciones, 4 canciones muy lindas y yo me toca a mí, me paré, me fui, me puse allá atrás hasta que me hizo seña el misionero, amigo ya mío, amigo, me hizo seña, bueno, ahora. Y yo me lancé a predicar ardorosamente sobre quién era Jesucristo. Y con esa voz de evangelista, una invitación a escuchar esta palabra, porque aquí más de uno puede llegar a encontrarse con Dios a través de la figura de Jesucristo, el Señor que con su espíritu, bla, 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 me mandé una perorata. Pero yo me desesperaba porque de pronto era un lugar de tránsito, así que de pronto uno me escuchaba un poquito y se iba, el otro se iban y se iban y se iban. Me quedaron unos 10, como dije antes. Pero quizá en el empuje que yo tuve a través del Espíritu Santo en esa circunstancia, les habrá llegado hasta lo profundo, porque yo no estaba animado de mí mismo. Estaba como temblando, obedeciendo, y el Espíritu Santo obra cuando el predicador obedece la palabra y la transmite como propia. Y allí es donde yo nunca más supe de esa gente, pero no me puedo olvidar nunca más. Y hace muchos años, no sé, 10, 15 años, 20 años, no sé cuánto. ¡Qué tremenda experiencia! Así Jesús estaría en el templo hablando y predicando, como le pasó también a Pablo en el Areópago de Grecia, allí donde se juntaban todos los filósofos a altercar cuestiones y hablar de grandes pensamientos filosóficos, y de pronto dijeron, cuando empezó a hablar de la resurrección, dijeron, otro día te vamos a escuchar, palabrero, charlatán. ¿Qué quiere decir eso? Y se fueron, todos se fueron. Pero quedaron algunos, y esos fueron los que conocieron el Evangelio, lo aceptaron y conocieron a Jesús. Así es siempre. Pero alguno siempre al lado tuyo tiene que conocer al Señor. De lo que vos mantás, de lo que de ti sale, de lo que sale como impregnación propia para impregnar a otros. Y no sigo más, te dejo así, porque si no me voy a poner como evangelista en el fuego del Espíritu Santo. Solamente te digo, hermano, que si tienes algo para preguntar o buscar, todas tus preguntas pueden ser escritas en los comentarios y yo te voy a contestar
en algún momento. Que el Señor te bendiga.